Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Versículos 18 y 29. Y los hijos de Noé salieron del arca. Fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mío Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Tomemos asiento. He titulado a esta enseñanza: podría ser yo. Podría ser yo. Todo lo bueno humanamente siempre tendrá algo malo. Ustedes han visto un símbolo por ahí de artes marciales, creo que es que se conoce como el yin yang. ¿Sí lo ha visto? Que tiene un punto, todo un pedazo negro, y tiene un punto blanco, y todo un pedazo blanco y un punto negro. Eso simboliza que todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Y realmente todo en la vida, todo lo bueno humanamente siempre tendrá algo malo, y todo lo malo tendrá siempre algo bueno. Nada en la vida es perfecto. La vida está diseñada así. El Señor la diseñó de esa manera, porque solamente el Señor en el corazón del hombre puede formar la perfección en medio de ¿qué? De nuestra imperfección. Yo creo que aquí nadie es perfecto. Si nosotros fuéramos perfectos, seríamos como Enoc, que un día caminando con el Señor nos desapareciéramos, o como Elías, y bajara un carro de fuego, un Uber de fuego, y nos recogiera hoy. La vida está diseñada para que solamente en Dios nosotros podamos tener la perfección. Ahora, este texto que nosotros acabamos de leer, quise concatenarlo con una predicación que se dio hace 8 días. Si usted no la pudo de pronto ver porque se dio en el segundo servicio, está en el canal de YouTube. Allí abordamos acerca de la maldad de los hombres y de todo lo que estaba pasando en la historia de aquel momento, y cómo el pueblo o la creación de Dios se había revelado de tal manera que todos sus pensamientos iban dirigidos a la maldad. Dios decide acabar todo con un diluvio, y nace una nueva generación a partir de Noé, de su esposa y de sus hijos. Un diluvio tan fuerte como los que han caído estos días, que ha llovido, como dicen por ahí, se rompió el cielo y está lloviendo de una manera incontrolable. 40 días y 40 noches llovió, y el Señor decide acabar con todo. Ahora, este texto que nosotros acabamos de leer enmarca el después de.
Viene todo el momento en el que el arca se queda por allá encallada en un monte. Los hijos de Noé, las nueras de Noé descienden, los animales descienden, y el Señor hace un pacto con Noé y dice: a partir de ustedes empezará una nueva generación. Ustedes tienen que fructificarse y poblar toda la tierra. Ese pacto el Señor lo establece y nos muestra que Noé era un hombre ¿cómo? Perfecto, ¿cierto? La Biblia nos dice que Noé era un hombre perfecto. Hoy el cristianismo es visto como sinónimo de perfección. ¿Qué pasa cuando un cristiano comete un error? Le cae el mundo encima, ¿cierto? Pero si fuera otra persona que no es cristiana, pues entonces ya lo vemos con normalidad. ¿Qué pasaría si un político cristiano hoy en día hiciera un robo? Hiciera un robo en un contrato. Todo el mundo le caería diciendo: esos cristianos son lo peor. Y hay una frase que dicen por ahí: y cristiano. Pero hoy en día todo el mundo, los políticos roban, toman coimas de contratos y ya nos acostumbramos a verlo como normal. Pero cuando un cristiano falla, entonces el mundo se viene inmediatamente encima. Y en muchas ocasiones, en pro de mantener una imagen, hemos aprendido a vivir de manera hipócrita ante los hombres y ante Dios. Hemos aprendido a tratar de mostrar una imagen propia que no es la real. Entonces debemos entender que para el Señor la perfección no es que nosotros nunca fallemos. Para nosotros la perfección es que a pesar de nuestras fallas podamos reconocer nuestro error y direccionarnos ante Dios para pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho. Por eso Noé era perfecto, porque si nosotros empezamos a ver que Noé era un hombre perfecto y la Biblia nos empieza a detallar un tema que pasó ahí. ¿Cuál fue ese tema? Un día estaba un 31 de diciembre, estaba con la familia celebrando que habían bajado del arca, abrieron un vino Sansón. ¿Y qué pasó con Noé? Se pegó una embriagada. Y dice la palabra que fue tal la forma en que lo hizo que cayó allá. ¿Y cómo cayó? Desnudo. Hoy nosotros nos acostumbramos a tratar de aparentar una falsa santidad para mostrar una perfección. Y mis hermanos, la iglesia no es un lugar donde todos somos santos. La iglesia es una sala de urgencias. ¿Cómo llega una persona a una sala de urgencias? En estos días me corté este dedo y fue duro, me pegué un machucón tremendo. Estábamos haciendo algo acá en la iglesia y me cayó una lámina con un vidrio que pesaba más o menos como unos 20 kilos. Y cayó el vidrio encima, o sea, no el vidrio, sino la lámina que lo sostenía. Un día yo me corté y me fui por allá para urgencias y yo llegué y dije: lo mío es gravísimo. Cuando yo llegué, llegó una persona con el pie que le hacía así, o sea, podía hacer con el pie algo así. Otro llegó con una rajadura tenaz en la cabeza. Uno llegó por allá en camilla. Y yo entendí que lo mío no era tan grave. Nosotros aquí somos como pacientes que llegan a una sala de urgencias. Todos tenemos una herida, un problema, algo que estamos combatiendo a diario. Pero aquí nosotros no lo exponemos, ¿cierto? Lo físico se expone porque se ve, pero lo espiritual, que está bien adentro del corazón, es algo que nosotros no podemos exponer. Y este texto nos enseña 3 cosas muy puntuales que quisiera que albergáramos en nuestro corazón y pudiéramos meditar en ello. Y es que lo primero es que el pecado nos puede sorprender en el momento que nosotros menos lo esperamos. El texto bíblico
no inicia con Noé. ¿Con quién inició? Con los hijos. ¿Cómo se llamaban esos hijos? A ver, si miras la Biblia. Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Si usted busca nombre para uno de sus hijos, eso sí, no le ponga Cam. Sem, Cam y Jafet. No es curioso que la Biblia inicie por estos tres nombres. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora, Noé, por su parte, inicia realizando una labor que había sido dada por el Señor. Todo había sido destruido y lo primero que tiene que hacer Noé es empezar a labrar la tierra. Entonces él empieza a hacer la labor que le toca hacer, y dice que dentro de lo que hizo sembró una ¿qué? Una viña, ¿cierto? Dice la palabra que él sembró una viña, y que cuando las uvas estuvieron listas, entonces él hizo vino y se lo tomó. Ahora pregunto yo, ¿cuál fue el pecado de Noé? ¿Tomar vino? El pecado estuvo en el embriagarse. Y aquí quisiera que abordáramos un tema bien especial, y es que la Biblia nos habla que los excesos son lo malo. ¿Qué hubiera pasado si Noé se hubiera tomado una copa de vino? Nada. 2. Ya algunos están empezando a dudar. 3. Dice la palabra que él se embriagó. No dice no, y Noé se tomó un 6-pack de vino. No, él dice que solamente tomó vino y se embriagó. Entonces entendemos que la ebriedad de Noé fue el detonante de la falla. Y es que la ebriedad descubre a los hombres. ¿Sí se había dado cuenta de eso? Revela lo más íntimo de los secretos. Muestra una forma desdibujada de la realidad. Yo no sé si usted algún día ha visto un hombre borracho. Pues yo no sé si algún día le tocó lidiar con algún borracho. De pronto, antes de usted conocer al Señor, su familia, su papá o su hermano o su esposo llegaba borracho a la casa. Normalmente, ¿con qué llega un borracho a la casa para que lo perdonen? Con un pollo, ¿cierto? Si el hombre no lleva pollo, tienen problemas, pero si lleva un pollo ya suaviza un poquito la cosa. Y esos hombres que llegan borrachos, yo no sé si a usted le ha pasado que esos hombres borrachos cuentan, ¿cierto? Ciertas cosas. Por ahí dicen que los borrachos y los niños dicen siempre la verdad. Entonces la ebriedad tiene la capacidad de mostrar un perfil desdibujado del hombre, de mostrar todos los secretos y lo más íntimo de ellos. Cuando nosotros estamos en sano juicio, actuamos de una manera responsable. Yo sé que en algún momento de su vida, usted, antes de conocer al Señor, quizás usted se emborrachó, y usted a veces ve borrachos por ahí en las calles. El 31 de diciembre mucha gente se emborrachó, y usted pasa un primero y ve gente por el andén que no se pueden ni sentar. Usted ve borrachitos por ahí en la calle y los ve con la ropa toda desordenada. Su figura cambia totalmente. Y entonces vemos a un Noé que en medio de su borrachera hasta se peló los ropa. Alguno iba a decir chiros. Se peló todo a la forma del rey David, pero de otra manera. Y estaba desnudo, totalmente desnudo. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Noé era visto como un hombre íntegro. Ahora, Noé no sabía que era una borrachera. Algunos dicen, ay, pero es que pobrecito Noé, él no sabía. No, es que él no sabía que si tomaba vino se emborrachaba. Pues como era un hombre perfecto ante los ojos de Dios. No, señores,
porque Noé vivió en una época en medio de los hombres que tomaban vino y se emborrachaban. ¿Él había visto o no había visto? Claro que lo había visto. Y en este momento él se considera, o él es considerado más bien por Dios como un hombre perfecto. ¿Y cómo estaba ahí? Había caído. Y esto nos enseña que como hijos de Dios debemos estar alertas todo el tiempo, porque en cualquier momento el pecado nos puede sorprender. Hay personas que se creen muy santos, muy espirituales, y dicen: yo nunca voy a pecar, en esa área nunca voy a fallar. Yo solo tengo ojos para mi esposa, yo solo tengo ojos para mi esposo. Yo soy una persona totalmente honesta, yo nunca voy a coger lo que no es mío. Yo nunca hablo mal de nadie, yo nunca hago esto. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque así como ese momento en el que Noé cayó en pecado, nuestra vida en cualquier momento también se puede ver envuelta en un momento en el cual afectemos nuestra santidad y nuestra integridad. No podemos caminar en la mentira de creernos más fuertes que otros, ni pensar que a mí nunca me va a tocar. Ni usted diga: ay, como yo soy todo feíto, tengo la ventaja que mi esposa me engordó, entonces a mí ya no me miran, pastor. Ay, tenga cuidado, porque en cualquier momento puede aparecer una tentación bien complicada. En cualquier momento usted puede estar envuelto en una situación donde puedan estar hablando mal de otros. En cualquier momento usted puede estar viviendo una crisis bien difícil y ve una plata por ahí mal puesta y usted se puede sentir tentado a pecar. Dígame en esta mañana, ¿quién está exento de pecado aquí? Por tal razón, la importancia de una comunión directa con el Señor. Ahora, ¿Noé amaba a Dios? Claro que sí. ¿El rey David amaba a Dios? Claro que sí. ¿Pedro amaba a Dios? ¿Usted ama a Dios? Mis hermanos, pilas con nuestro caminar. Pilas, porque en cualquier momento el pecado puede tocar a la puerta de nuestro hogar, a la puerta de nuestra vida. Y el texto nos relata que, Noé se tomó el vino, se emborrachó, quedó allá tirado. ¿Y quién entró? El hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo que entró? Cam, ¿cierto? Usted sí se dio cuenta que la palabra nos revela que entró Cam y hace referencia a quién es su descendencia. ¿Sí se dio cuenta? Dice: y Cam, y padre de Canaán. Y lo dice en dos ocasiones. Cuando los presenta arriba, dice: y descendieron los hijos de descendió Sem, Cam, y padre de Canaán y Jafet. Y después dice: y entró Cam, padre de Canaán. Cam es el menor de los hijos de Noé. Y Cam entra a la tienda. Y él entra, ¿y qué es lo primero que ve? A su papá allá tirado, sin ropa, como decimos por ahí, mostrando las vergüenzas. Y dice la palabra que Cam entra y sale y se lo cuenta ¿a quién? A sus dos hermanos. ¿Sabe? En la iglesia, no en esta iglesia, en la iglesia en general, hay personas como ¿quién? Como Cam. Son aquellos que están listos para mostrar y exponer el error de otros para ocultar sus propios errores. Entonces son esos que dicen: ay, pastor, adivine a quién vi en la taberna, pastor. Al hermano ese que va y levanta las manos los domingos, pastor. Hay que sentarlo, pastor. Pastor, es que me enteré que la hermanita tal debe meses de arriendo y se hace la loca, pastor, se hace negar ante el que le va a cobrar, pastor.
Pastor, me enteré que hay un hermano de la iglesia que es prestamista y presta el 10%. Eso es usura, pastor. Y son los encargados de exponer a otros para ocultar sus propias fallas. Son aquellos que a través del chisme y la murmuración exhiben la desnudez de otros. Son aquellos que, como el fariseo, se paran y oran y dicen: Señor, gracias, porque no soy como quién, como este publicano, pecador, fornicario, adúltero, baracunátana y todo lo que le caiga de ahí para arriba. Yo soy diferente, Señor. Y dice la palabra que el Señor escuchó la oración del publicano. Cam es aquel que lleva el chisme y la murmuración. La historia no me revela mucho, pero solamente dice que Cam salió y se lo expuso a Sem y a Jafet. Y yo pregunto, ¿quién nos dio la capacidad de ser jueces para dictaminar justicia con tantos errores que nosotros tenemos? Eso es como si un fiscal asesino imputara a alguien por homicidio. Ustedes no se acuerdan, hace no muchos años en Colombia se dio un escándalo terrible porque el fiscal anticorrupción era corrupto. ¿Usted sí escuchó la noticia? Y todo el mundo decía: no, si el fiscal anticorrupción es corrupto, mejor dicho, esto está increíble. Un día se encontraron un colombiano y un mexicano y empezaron a hablar. Y el colombiano decía: nuestro país es corrupto. Y el mexicano decía: no, mi país es más corrupto. Y entonces el colombiano se sintió ofendido y dijo: ah, sí, mi país es tan corrupto que el fiscal anticorrupción es un corrupto. ¿Cómo la ve? Dijo: con esta, mejor dicho, lo borré. Y el mexicano dice: en mi país son tan corruptos que no se dejan coger como el fiscal de su país. Lo dejó sano. Y en ocasiones nos volvemos expertos en señalar, en hablar de otros, cuando a nosotros no se nos dio la capacidad de ser jueces. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Le dijeron: oiga, Señor, la ley dice que esta mujer que encontramos allá fornicando tiene que ser apedreada, ¿cierto? Eso dice la ley. ¿Qué dices tú? ¿Qué dijo el Señor? Ah, listo, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese tiempo ya habían francotiradores, ¿usted sí sabía? Había uno allá con una cauchera así listo, listico. Otros tenían piedras. Y yo creo que entre más grande la piedra en la mano, más grande el pecado que esa persona tenía oculta ante el Señor. Todos botaron las piedras. ¿Y qué dijo el Señor? Yo tampoco te juzgo. ¿Sabe? Un día nos enfrentaremos a un juicio y no vamos a ser juzgados por el Señor. Vamos a ser juzgados por su palabra. Vamos a ser juzgados por su palabra. Así que, mis hermanos, no podemos ser como Cam. Si en algún momento alguien llega a exhibir la desnudez de otro, ¿usted qué tiene que hacer? Entraron Sem y Jafet. ¿Y cómo entraron? ¿Cómo entraron ellos? Ellos entraron de espaldas, ¿cierto? Ellos no entraron: ay, Cam, ¿en serio? Vamos a cubrirlo, pero vamos a mirar. Ay, mi papá, sí, uy, Dios mío, uy, se tomó toda la de Sansón. Ay, no, qué vergüenza, tapémoslo. No. Dice la palabra que con total reverencia entraron. Yo me imagino uno allá y el otro acá. Y puedo imaginar que entraron allá uno con un pedazo de la manta o de la cobija y el otro acá. Y entraron de espaldas, y cuando sintieron que ya estaban cerca, tienden
una manta o cubren la desnudez con algo. Entrar de espaldas muestra que a ellos no les interesa ver la desnudez de su padre para poderlo tapar. Hay personas que intentan cubrir la desnudez, pero antes quieren saber cómo fue todo, ¿cierto? Dicen, bueno, yo le voy a ayudar, yo voy a orar por usted, pero ¿cómo fue? Pero a ver, cuénteme, ¿en qué momento, en qué lugar se enamoró de ti? ¿Y cómo es él? A usted no le interesa saber eso. El Señor Jesús no dijo, venga, ¿y cómo fue? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba esa mujer adúltera? ¿En la esquina o allí? Porque yo conozco esos dos lugares. ¿En cuál de los dos estaba? ¿Y con quién estaba? ¿Y quién es la esposa? ¡Ay! ¿En serio es ella? Ay, Dios mío. Ay, ¿verdad que yo soy el mismo Dios? Ay, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Entraron para cubrir la desnudez sin importar verlo, para poderlo tapar. A nosotros no nos interesa chismosear, sino restaurar. ¿Sabe algo? Este episodio es cristológico. Este episodio de cubrir la desnudez de un hombre pecador que fue visto como perfecto ante los ojos de Dios, me muestra un acto igual en una cruz de un calvario que fue tan grande que cubrió sus pecados y los míos con el manto de amor y misericordia. Nosotros somos terribles. Si un día existiera la posibilidad de mostrar en una pantalla lo que hicimos durante nuestra semana, yo sé que ese domingo nadie vendría a la iglesia. Nadie. Porque nosotros somos expertos en ocultar cosas que no agradan al Señor. Entonces, ¿por qué nos sentimos en la capacidad de Cam de juzgar a otros y no nos ponemos en los pies de Jesucristo, de Sem y de Jafet, para poder restaurar y cubrir la desnudez de otros? Y hay veces nosotros somos expertos en mostrar la desnudez de otros. Yo cometía mucho ese error y estoy tratando de corregirlo. Pero hay veces nosotros hablamos de nuestras parejas y exponemos los errores de ellos, ¿cierto? Hay veces yo he visto ya matrimonios de años, y yo no sé si es porque no tienen la capacidad de hablar el uno con el otro y se terminan exponiendo ante los hijos. Un día llegan los hijos a la casa a visitar a los papás y ¿qué es lo primero que hace la mamá? Es que su papá no ayuda. Su papá es un flojo, 30 años de estarle recogiendo la ropa y los calzoncillos. Además los deja manchados, ahí me toca lavarlos a mí, hermano. Es terrible. Es que su mamá no me hace la comida, es que tal cosa. Y las mamás hay veces son expertas en exponer a los hijos. Dicen, ay, es que ¿cómo le fue a su hijo? Ay, no, Pepito es todo juiciosito. ¿Qué dice la otra? Ay, no, mi hijo sí es un vago ahí. Imagínense que eso no sirve para nada, no ayuda para nada. Chino flojo, yo no sé qué va a hacer de la vida de él. Estoy esperando que cumpla 18 para a ver si arriendo la pieza y por lo menos produce algo. Somos expertos en exponer a otros y lo que tenemos que hacer es cubrir su desnudez. Jesucristo te cubrió a ti y me cubre a mí. ¿Sabe algo? Si mostraran en una pantalla los errores míos de esta semana, ¿sabe qué aparecería? Una hoja en blanco. Algunos dijeron, ay, tan celestial. No por mí, sino por mi Señor Jesucristo, que perdonó todos mis errores en una cruz. Y Él me ve como perfecto en medio de mi imperfección. Él te ve a ti como perfecto en medio de tu imperfección. Entonces, ¿por qué te sigues viendo como culpable?
debes aprender algo, y es que el Señor, con su gran amor, te ve de una manera tan especial, que te ve como un santo, que te ve como un hijo digno de su amor y su misericordia. Esta predicación se llama "Me podría pasar a mí, y si fuera yo". Porque nosotros un día podemos estar bien, pero un día podemos caer en un pecado. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría tratar a ti a alguien que necesita ser cubierto por el amor y por la gracia del Señor? La Biblia después me relata que Noé se entera. Yo no sé cómo se enteró Noé, si miró las cámaras de la tienda donde él vivía y dijo: ese Cam se da garra. Y empieza maldiciendo ¿a quién? ¿A Cam? ¿Maldijo a Cam? ¿Seguros? ¿A quién maldijo? A Cam no fue. ¿A quién maldijo? A Canaán. Es que son muy parecidos esos dos nombres, ¿cierto? ¿Por qué Noé no maldijo a Cam? ¿Quién fue el del error? ¿Cam o Canaán? Cam, ¿cierto? Cam es el que entra y lo expone. Ahora, ¿por qué Noé maldijo a Canaán y no a Cam? La palabra me dice anteriormente a este versículo que el Señor había bendecido a Sem, a Cam y a Jafet. Muchos piensan que Noé no podía maldecir a quien el Señor había bendecido, porque iría en contra de la autoridad del Señor. Y entonces inmediatamente maldice a Cam. Y esto pareciera ser un acto profético de lo que va a venir de ahí en adelante. Sem es padre de los semitas. ¿Sí saben quiénes son los semitas? De ahí viene todo el linaje judío. De ahí viene todo el linaje judío. De Cam y de Canaán, ¿quiénes vienen? El cananeo, el amorreo, el jebuseo. Y Jafet de Jafet descienden a futuro grandes imperios como los romanos. Y la palabra explica que los descendientes de Cam se van a ocupar África y parte de Asia. Sem se queda en Asia, mientras que Jafet ocupa parte de Asia y Europa. Y dice: Canaán será siervo ¿de quién? De Sem, ¿cierto? De Sem. Y Jafet será bendecido como Sem, pero Jafet habitará en medio de las tiendas ¿de quién? De Sem. Vamos un poco más adelante en la historia. ¿Quién conquista a Canaán y a todo el pueblo cananeo? Josué, un israelita. Es decir, que Canaán se convirtió a futuro en siervo ¿de quién? De Sem. Y Canaán y toda África sufrió muchísimo tiempo por un tema que gracias a Dios se abolió, que fue la esclavitud. Estas palabras dichas por Noé históricamente fueron reveladas. Y Sem fue linaje del cual viene el Señor Jesucristo, y Jafet habita en el territorio europeo y asiático y se extiende mucho. Ahora vamos a ir un poco entonces al lenguaje espiritual. ¿Quién es Canaán? Realmente Canaán, y desde aquí se derivan los tres tipos de hombre que existen actualmente. Canaán es aquel hombre que va totalmente en contra de Dios. ¿Qué hizo el pueblo cananeo? Levantó sus propios dioses. ¿Conocían el Dios de Noé? Claro que lo conocían,
Pero a raíz de ese momento, Canaán quita sus ojos del Señor y empieza a construir sus propios dioses. Ahora, por otro lado están Sem y Jafet. Sem conoce al Dios de su padre y a través de Sem viene Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel y el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa. Jafet es aquel hombre que crece y que en su corazón en algunos momentos está el buscar al Señor, pero hay otros que no lo hacen. O sea, es como un 50-50. Está Cam, que es el que vive de espaldas a Dios. Está Sem, que es el que va de frente al Señor. Y está Jafet, que es el que sí, pero no. ¿Quiénes son los Jafet de hoy en día? Somos nosotros. ¿Sabe quién fue Jafet? El Imperio Romano y todos los que fueron considerados gentiles. Unos fueron considerados paganos, pero otros fueron considerados gentiles. Son aquellos que el mensaje de Jesucristo impactó su corazón y decidieron aceptarlos. Por eso la palabra dice: y Jafet habitará en las tiendas ¿de quién? De Sem. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo empezó a predicar el evangelio? Muchos se convirtieron y habitaban en medio de los judíos, de esos judíos que decidieron aceptar al Señor. Ahora pregunto yo, ¿como quién quisiéramos ser nosotros en esta historia? ¿Estamos actuando como Cam? ¿Estamos actuando como Sem o como Jafet? ¿Y cómo queremos ser? ¿A dónde queremos llegar a estar? Mis hermanos, podría ser yo en cualquier momento de mi historia y de mi vida. Aprendamos a mirar los otros con amor, así sean nuestra propia pareja, así sean nuestros propios hijos. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas, uno de los más cercanos. Alguno dirá: ay, no hubiera sido más triste que lo traicionara María. No, porque Jesús dijo: mi familia son todos los que creen en mí. Entonces, para Jesucristo, su familia, su vínculo familiar se habían vuelto sus discípulos. Yo sé que en algún momento a ti te han traicionado. Yo sé que en algún momento alguien te ha hecho doler el corazón. Sé que en algún momento quizás tus hijos te han dado la espalda, te han tratado mal, te han deshonrado. Sé que en algún momento quizás tus papás fueron muy duros contigo. Pero recuerda cubrir su desnudez, como Sem y Jafet. Nosotros no somos quien para juzgar a otros. Quitémonos de ese papel de juez que no nos queda bien, porque con la misma vara que nosotros medimos, un día seremos medidos. Nadie es perfecto. Dijo un filósofo por ahí: nadie es perfecto en el mundo ni teniendo un corazón. No decía así, no, decía de otra manera. Es cambiándole un poco la canción. Y así fuéramos perfectos, así nuestra vida viviera en santidad, nosotros no tenemos esa autoridad. A nadie el Señor le dijo: y tú juzgarás la tierra y valorarás quién es santo y quién no. No, a usted lo que le importa es restaurar. Y mis hermanos, si estás viviendo en desnudez, cúbrela con el amor de Jesucristo. Pero el Señor también le dijo a la mujer que encontraron allá en pecado, le dijo: vete y ¿qué? No peques más. La mujer no le dijo: ay, Jesús, gracias, en 8 días nos vemos, porque voy a volver a pecar y en 8 días por favor me restauras otra vez porque necesito de ti. No. La mujer samaritana no le dijo: ay, Señor, gracias, voy por el 7º y vuelvo dentro de 8 días, nos encontramos en la fuente otra vez. Pedro no le dijo: ay, gracias, Señor, te voy a volver a negar más adelante, pero nos vamos a volver a encontrar aquí para decirte 3 veces más que sí te amo, Señor. David no le dijo: ay, Señor, gracias por perdonarme. Ya había otra jovencita que, vean, está, pero mejor dicho, como quiere.
Noé no dijo: ay Señor, gracias, ya me emborraché con vino, ahora vamos a probar el whisky a ver qué tal es, Señor, a ver cuál pega más duro. Todos esos hombres tuvieron una constante, y es que fallaron, pero se restauraron ante el Señor y nunca más volvieron a cometer un error delante del Señor. O cometieron un error, pero no en esa misma área. Porque el problema es cuando nosotros cometemos el error y seguimos ahí. Y estamos, como dicen por ahí, como corcho en remolino. ¿Qué pasa con un corcho en remolino? Se queda ahí dando vueltas. Se queda ahí dando vueltas. Ahí. Y nuestra vida espiritual no avance. Y el Señor quiere que nosotros avancemos en Él día a día. Si un día encuentras a un hermano en un pecado, habla con él, pero no hables para juzgarlo. Habla para restaurarlo. A ti no te importa por qué le está pasando eso. Tú solamente envuélvelo con el amor de Jesucristo y cubre su desnudez.